Saludos amigos, muy buenas noches, encantado de estar nuevamente con ustedes, soy Miguel Guerrero y esta noche vamos a hablar de un tema fundamental para el presente y el futuro dominicano. Se trata de la educación en todas sus vertientes y en todas sus modalidades. Y mucha gente se pregunta, ¿es posible que el país progrese y alcance el lugar que merece en el futuro sin un nuevo sistema de educación eficiente, moderno? Y para que eso ocurra, podemos hacerlo sin un nuevo maestro formado bajo las nuevas reglas. En otras palabras, es la reforma, el maestro actual se corresponde con las necesidades de una reforma de la educación. Ese es el tema de esta noche y para ello contamos con la presencia de la licenciada Jacqueline Malagón, consultora y exministra de Educación, el doctor Julio Sánchez Mariñas, rector del Instituto Superior de Formación de Maestros, Salomón Ureñas, y el licenciado Andrés de la Mercedes, director ejecutivo del INAFOCAN. Muy buenas noches, gracias por aceptar nuestra invitación. Excúsenme porque me resulta muy difícil aprenderme de memoria todas esas siglas y todas esas cosas. Deberíamos reducir realmente los nombres de las instituciones. Yo pienso que con el título de maestro es suficiente, ¿no? Más que bien. Ese es el que no nos quitan, el de rector me lo quitan. Así es, a pesar de que maestro fue Jesús, Can. Yo creo que hablo por don Andrés y por Julio, que nos sentimos complacidos de estar en este programa y que esperamos que cualquier clarificación que podamos dar en relación a las estrategias que se están siguiendo para mejorar la educación dominicana, pues sean de esperanza para la gente, porque muchos saben que la educación es la gran esperanza nacional, otros no quieren creer que hay que esperar muchos años para ello. Bueno, la idea de este programa es precisamente el convencimiento mío de que sin una reforma integral de la educación no vamos a llegar a ningún sitio, ¿no? Y que es necesario abordar esa reforma con el coraje y la valentía suficiente para tratar de alcanzar su cometido, no importa al precio que sea. Bueno, yo creo que la primera pregunta se cae por su propio peso, es decir, ¿podemos aspirar o pretender una reforma bien orientada de la educación con el maestro actual? Bueno, en la República Dominicana, en la década de los 90, hubo un proceso que indudablemente dio un gran impulso a la educación. Y precisamente lo lideró Jacqueline Malagón. Y ahí estuvieron involucrados prácticamente todos los sectores. Los principales actores del sistema educativo dominicano y también de la sociedad se involucraron. Fue el Plan Decenal 1992-2002. En ese Plan Decenal se abordaron diferentes temáticas y obviamente se abordó lo que tiene que ver con la formación de los docentes. A ese momento teníamos muchos maestros que eran solo bachilleres y muchos maestros que solamente tenían el llamado profesorado o eran técnicos en educación. Uno de los pasos que se dieron en ese momento fue el de profesionalizar a esos docentes. Y hubo dos programas, uno apoyado por el BID y otro por el Banco Mundial, con el cual la mayoría de los docentes llegaron al título de licenciado en educación. Evidentemente el plan decenal fue un gran paso adelante en el mejoramiento de la educación, pero mucha gente se pregunta, ¿alcanzó sus objetivos? ¿Se le dio el seguimiento necesario? ¿O terminaba cuando terminaba el plazo para el cual fue planificado? Yo te puedo decir que una delegación de la UNESCO y después de la OCDE evaluaron al término de los 9-10 años lo que había pasado con el primer plan decenal y se llegó a la conclusión de que se había ejecutado un 80 y pico % de las proyecciones que se habían trazado. Fue de tanta alegría para los que estábamos en educación que al poco tiempo, digo poco tiempo, en el 2008 decidimos un plan decenal nuevo, pero ya no solamente para el Ministerio de Educación, sino se hizo para el Ministerio de Educación Superior y se hizo también para el Infotep, que fue el Plan Decenal de Educación 2008-2018. Ahora, ese termina este año, pero no se le ha dado el mismo peso, la misma importancia, ni ha tenido yo creo que la misma trascendencia que tuvo el primero, pero sí ha sido un instrumento de planificación. Pero hubo un problema, sin quitar a lo que dice Jackie, con el plan decenal y a lo que dice Andrés, y es el problema de nosotros con la sostenibilidad de las políticas públicas y los atajos.
efectivamente, dentro del plan decenal, sin quitar mérito de las otras partes, estaba la profesionalización de los maestros y llevarlos de maestros bachilleres, que eran muy buenos, ¿eh? Las escuelas normales. Eran maestros de las escuelas normales. Fueron como tus hablamos. maestros y los míos, ¿eh? Exacto. Pero llevarlos ahí. Ahora, ¿qué ocurre? Después de esos dos proyectos del Banco Mundial y del BID, en el que estuvieron involucrados principalmente la UAS, la UNFU y la Madre Maestra, vino lo que yo llamo la verdolaga. Se expandió, había plata, había interés mercurial en tener muchos maestros becados, y entonces vinimos al sabatinismo. ¿Y qué era el Y sabatinismo? la calidad quedó a un lado. La calidad quedó a un lado. Formar masivamente los sábados en el mismo tiempo con un estudiante de tiempo completo, porque tú te puedes formar sabatino. Si a ti te toma 4 años, a mí me tomará 8. Y segundo, con 2 jornadas y hasta 3 jornadas de trabajo de lunes a viernes, máximo una población femenina que tiene una jornada casera adicional. Así es. Entonces, no profesionalizamos, y esa es mi diferencia, titulamos. Empezamos a titular. Tanto así que cuando se discutía el pacto por la educación ahora, muchos docentes dijeron, pero la universidad me estafó, porque yo tengo mi título y no tengo las competencias. Eso pasó en muchos casos. Sí. Entonces, ese fue un problema de la masificación que ha pasado en otros sitios de América Latina, pero que no nos vamos a excusar en el mal de muchos consuelos de tontos. Entonces, lo que comenzó bien, porque comenzó ya aquí bien controlado, con 3 universidades que eran las universidades emblemáticas, la UAS de Yo creo que la USA estaba también. Probablemente. Pero luego se expandió. Estaba intacta. Y además no era sabatino. No, era un programa. Entonces, ahí hay un pecado de origen. Ahora, perdón, Miguel, tú sabes lo que yo creo que fue el mayor éxito, más que ese esfuerzo que hicimos, que eran 15 o 20 mil maestros, el de los 100 que escogimos para la maestría con la Universidad de Montreal. Escogimos 100 líderes de la educación dominicana. Muchachos y muchachas que hubieran demostrado un potencial tremendo para ser dirigentes. Ahora, y de esos 100, que la mayoría están vivos, por no decir todos, la gran mayoría está en posiciones de dirección. Sí. Ahora, como lego en la materia, ¿no? Pero como un ciudadano seriamente preocupado por la calidad de la educación, porque no veo otra salida al futuro dominicano. Que no la hay. Es decir, a mí me da la impresión de que la reforma de la educación, o como queramos llamarlo, tiene varias vertientes, ¿no? Tenemos que salvar la formación de maestros, porque sin maestros no hay posibilidad de mejorar la educación. Pero también tenemos que proteger la escuela, ¿no? Y cuando hablo de la escuela, no me refiero a la planta física, sino a lo que hay ahí. La institución. La institución de la escuela. Y a veces da la penosa impresión de que la Asociación Dominicana de Profesores no piensa que tiene una responsabilidad mayúscula en la protección de la escuela. Y cuando digo la protección de la escuela no es cuidar los pupitres, cuidar los pizarrones, si todavía existe eso, o cuidar, limpiar las aulas, sino proteger la escuela. Lo que la escuela significa para una nación. Sin escuela no hay siquiera patria, no se puede hablar de patria. Aquí en la escuela, por ejemplo, uno le pregunta ahora a estos jóvenes que están surgiendo, que son a veces con un talento tremendo para manejar las computadoras y todas esas cosas, le pregunta asuntos básicos que lo sabíamos o pretendíamos saberlo a muy temprana edad, hace 20 o 30 años, que son completamente ignorantes del caso. Yo creo que hay una falla en el sistema que tiene que ser atacada con valentía, ¿no? Bueno, la situación es peor que eso, porque si tú coges los últimos exámenes internacionales en que han participado nuestros estudiantes, llámese CERCE, TERCE, PISA o las pruebas de competencia ciudadana, yo creo que necesitaríamos pañuelos o Kleenex para secarnos las lágrimas de la situación de hoy. Y cuando yo digo eso, no estoy haciendo ninguna crítica en particular, ¿no? Porque no puedo yo pretender darle cátedra, ni sugerencia, ni señalar pauta a un maestro. Sí. De todos modos, se están dando pasos bastante contundentes en dirección a superar las dificultades que se tienen, porque como decía Jacqueline, se está evaluando el sistema. Y en esas evaluaciones se han evaluado los aprendizajes de los estudiantes. Y los resultados no son los que quisiéramos. Se está evaluando el desempeño de los docentes y los resultados tampoco son los que quisiéramos.
Ahora bien, ¿pero qué estamos haciendo? Bueno, en el 2015 el Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología emitió una normativa, que es la resolución 09 del 2015. Esta resolución pues, establece un nuevo modelo de formación de los docentes en la República Dominicana. Pasa por varios aspectos. Uno, el que tiene que ver con la selección de los estudiantes. Los estudiantes, para poder ser admitidos a la carrera de educación, tienen que aprobar 2 pruebas. ¿Tienen que aprobar? 2 pruebas. ¿Qué? Una prueba de orientación y medición académica y una prueba estandarizada con reconocimiento internacional, que es la prueba de actitud académica. ¿Y usted lo considera correcto eso? Sí, claro. Sí. Ok. Entonces, esa prueba de actitud académica la está impartiendo el College Board, que tiene su sede en Puerto Rico, y los resultados son de la siguiente naturaleza. Al mes de octubre habían intentado ingresar a la carrera de educación tomando la prueba de orientación y medición académica cerca de 81.000 estudiantes, bachilleres. Aquí en la República Sí, Dominicana. cerca de 81.000, lo que significa que es atractiva la carrera. Ahora, de esos Por los cerca de- nuevos sueldos. Sí, de esos cerca de 81.000 estudiantes, bachilleres, 37.000 y tantos aprobaron la prueba POMA. Bien, si usted me lo permite, me parece que ese punto es sumamente fundamental. Vamos a seguir hablando del tema cuando regresemos después de esta primera pausa. Siga con nosotros en Edición Nocturna.